10 años de transparencia. Nos reunimos todos como una suma de esfuerzos para la consolidación de los estados democráticos y para la consolidación de un Estado de Derecho. Es para mí un honor ceder el uso de la palabra a la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Entenderemos entonces que vamos a estar hablando de nuestro régimen democrático. Sí, obviamente subrayamos que la democracia es un régimen para justamente la garantía y el ejercicio de los derechos fundamentales. Estoy convencida de que en los últimos 15, 20 años nuestro país ha avanzado de manera muy clara hacia la construcción de leyes y de instituciones que garantizan esos derechos fundamentales. Sin embargo, creo que lo que nos enfrentamos hoy en día es a que, a pesar de estos avances en nuestro andamiaje jurídico e institucional, lo que no tenemos hoy es una traducción en prácticas sociales efectivas del ejercicio de estos derechos. E incluso, fíjense, hemos avanzado tanto en nuestro marco jurídico que tenemos el año pasado la gran reforma al artículo 1 constitucional que subrayó el ejercicio de los derechos, no solamente protegidos por nuestra Constitución, sino por aquellos tratados internacionales que han sido signados por nuestro país. Y si volteamos nuestra mirada a resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia, también encontraremos que hay grandes virtudes en cuanto a las definiciones jurídicas de la protección de estos derechos fundamentales. Si vinculamos entonces estos avances en materia legal y en materia institucional para la protección de los derechos fundamentales, yo diría que hay que inscribir la problemática de esto que yo llamaría la falta de sistematicidad o de continuidad y profundización en la práctica del ejercicio de estos derechos. Un buen, digamos, corpus jurídico, pero a la hora en que este corpus jurídico se traduce en efectivas prácticas de ejercicio de derechos, encontramos una serie de deficiencias. Y creo que en buena medida esto tiene que ver con que nuestro gran legado de nuestra democracia todavía incipiente ha sido el pluralismo. Creo que eso sí es una nota distintiva de nuestra democracia y que este pluralismo que ha permitido la inclusión de diversas corrientes políticas y corrientes de pensamiento y de opinión, no ha logrado encontrar un arreglo institucional adecuado para ser el verdadero motor de esa necesidad de continuidad, de sistematicidad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, ante la problemática, esa es mi óptica, digamos, es el planteamiento general que quisiera dejarles a nuestros ponentes ilustres de veras de esta ocasión, es, bueno, ante esta problemática de falta de sistematicidad o, si se quiere, incluso de falta de institucionalidad del ejercicio de estos derechos, quisiera preguntarles entonces cómo vislumbran cuál sería la agenda de los organismos autónomos involucrados con este ejercicio garante de derechos fundamentales, y me permitiría hacer tres grandes preguntas. Una es si seguiremos apostando a reformas legales para efectivamente corregir las deficiencias, y se me ocurre, por ejemplo, si algún día resolveremos de manera más definitiva el tema del nombramiento de aquellos que componemos los organismos públicos autónomos. Una segunda gran pregunta sería, ¿podremos concretar políticas públicas, mecanismos para el ejercicio adecuado de los derechos fundamentales en el marco que vivimos hoy de violencia e inseguridad? Y particularmente me gustaría centrar en algo que es una preocupación de la sociedad hoy, que son los asesinatos de periodistas y por lo tanto realmente un atentado a la libertad de expresión, que yo diría que pues, es uno de nuestros derechos fundamentales. Y mi última pregunta sería, ¿a quién voltear la vista? Es decir, ¿a quién elevarle el nivel de exigencia? ¿Podemos pensar que es al gobierno, al Congreso
o vamos a seguir poniendo nuestro énfasis en la sociedad organizada casi como único recurso? Y esto a mí lo que me preocupa es que pienso que hemos ido perdiendo perspectiva en cuanto a la adecuada densidad institucional que deben de tener nuestros poderes, nuestras distintas instituciones, porque finalmente estoy convencida de que ahí está la obligación para identificar y diseñar estos mecanismos para darle sistematicidad al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y pues voy a pasar ahora a presentar a nuestro muy distinguido panel. Tenemos, como ustedes ven, de veras invitados de lujo y me congratulo por ello. En primer lugar, en el orden en el que van a presentar sus comentarios, está el licenciado Jorge Alcocer. Él es director fundador de la revista Voz y Voto, ustedes lo conocen muy bien, que está abocada a temas electorales y la democracia. Bueno, pues nada mejor que tener a Jorge aquí. Voz y Voto es una publicación mensual única en su género en México, pero también, fíjense, en América Latina. Y además Jorge Alcocer es articulista de Reforma y autor del libro El voto de los mexicanos en el extranjero. Bienvenido, Jorge, de veras es un honor tenerte aquí. Está con nosotros el doctor Leonardo Curcio, que también pues todos conocemos muy bien. Él es licenciado en Sociología, tiene una maestría en Sociología Política por la Universidad de Provenza y es doctor en Historia de la Universidad de Valencia, España, y hoy forma parte del área de estudios estratégicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pues ustedes y yo y todos lo conocemos muy bien por el trabajo periodístico que ha hecho y que sigue haciendo, y por, bueno, pues por su programa que conduce todas las mañanas y que nos permite realmente ponernos al tanto de las novedades en nuestro país y en el mundo. Está con nosotros el doctor Juan Ramón de la Fuente. También siento un gran pudor leer su currículum muy abreviado porque pues es tan conocido de todos nosotros. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene estudios de posgrado en la Clínica Mayo de Rochester, en donde recibió varios reconocimientos, y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 a 2007. También lo recuerdan ustedes por haber sido secretario de Salud. Tiene innumerables reconocimientos, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio de la Academia de la Investigación Científica en México, la Gran Cruz del Orden de Isabel la Católica en España, el doctor honoris causa por varias universidades de Montreal, La Habana, Lima, Colombia, Sinaloa, Santo Domingo, Guatemala, Córdoba, Argentina, Moscú y Alcalá, y actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades y preside el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias, doctor de la Fuente, por estar aquí. Y finalmente, el doctor Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, quien realmente le apreciamos muchísimo que se haya encontrado un espacio para comentar con nosotros estos temas. Ustedes lo conocen muy bien, él es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México y ha sido consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Administración Pública en la Universidad de Guanajuato y consejero presidente, como ya dije. Entonces, le doy la palabra a Jorge Alcocer. Muy buenas tardes. Es de verdad un gusto, un honor estar en esta mesa. Agradezco a los organizadores, a la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, a Jacqueline Pechart por su invitación y a los amigos, colegas que están en la mesa, mi reconocimiento. Desde luego, como ya dijo Jacqueline, va a ser una mesa interesante. Ubiquemos la temática a la que nos refiere la maestra Pechart. Cuando hablamos de organismos constitucionales autónomos tenemos que distinguir porque no son de la misma naturaleza ni de la misma función. Incluso son de historias y trayectorias distintas. Tenemos un primer gran paquete de organismos públicos autónomos contenido en el artículo 3 de la Constitución, las universidades.
autónomas. Ese es un universo en sí mismo, distinto a los otros organismos. No hay manera de meterlos en el mismo saco. Quitando las universidades públicas autónomas, tanto las de orden nacional como nuestra máxima casa de estudio, las universidades de los estados y otras creadas por decreto del Congreso, nuestra Constitución contiene muy pocos organismos constitucionalmente autónomos. Está el Banco de México, que está contenido en el artículo 28, párrafo sexto de nuestra Constitución. El Instituto Federal Electoral, al que se le otorgó autonomía plena con la reforma del año 96, está en el artículo 41. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que también está contenido en el artículo 26, en el apartado B. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está en el artículo 102, apartado B. Esos son los organismos constitucionalmente autónomos que tenemos en nuestra Constitución. El IFAI no aparece en la Constitución como IFAI, aparece en el sexto el derecho a la información y que deberá haber organismos dotados de autonomía técnica y de gestión para cumplir con las obligaciones que al Estado impone el derecho de los ciudadanos a la información pública. Pero la autonomía del IFAI, y ahí estriban primeras diferencias, no es de la misma naturaleza que la Constitución establece, por ejemplo, para el IFE. Entonces tenemos un primer problema, tenemos una disparidad de regulación constitucional. Además tenemos de los organismos contenidos en la Constitución Federal, pero también derivado de la propia Constitución de la República, los institutos electorales locales a los que por mandato del artículo 116 constitucional, las constituciones de los estados y las leyes electorales deben otorgar autonomía. Entonces tenemos los 32 institutos electorales locales. Tenemos además las 32 comisiones estatales de derechos humanos y en la secuencia de construcción institucional ahora tenemos las comisiones o institutos equivalentes en materia de acceso a la información. Ese es básicamente el universo que tenemos. Pero tenemos otro universo, que son organismos dotados de autonomía técnica y operativa, creados por ley del Congreso, que no están en la Constitución. Por ejemplo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto a esos tres organismos, si se aprueba la llamada reforma política que ahora ya está en los congresos de los estados, la Constitución les va a dar un estatus nuevo, porque diría la Constitución, si se aprueba esta reforma, en las facultades del Senado, el correlato está en el 82, que son las facultades del Ejecutivo, diría la fracción segunda del artículo 76, repito, si esto se aprueba, que el Senado tendrá facultades para ratificar los nombramientos que el mismo funcionario, se refiere al Ejecutivo, haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y aquí viene la novedad, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Entonces, en la Constitución, el legislador, el Congreso, decidió darle al Senado la facultad de compartir con el Ejecutivo, de interactuar con el Ejecutivo en la designación de los integrantes de los órganos colegiados, que son los que ya dije, COFETEL, COFECO, Comisión Reguladora de Energía, pero el legislador no decidió otorgarles autonomía del mismo rango que la del IFE o que la de la CNDH. Entonces seguimos teniendo una construcción dispar de normas básicas para regular estos organismos. Y si a eso agregamos que hay una situación que ya mencionaba también la maestra Pechar, tenemos formas distintas, mecanismos distintos para la designación de los integrantes de los órganos autónomos. El caso más conocido, el Instituto Federal Electoral,
en donde el Ejecutivo no interviene. La Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, se puso en la reforma de 2007, después de una amplia consulta a la sociedad, cualquier cosa que eso quiera decir. Los grupos parlamentarios proponen a los consejeros y la Cámara de Diputados, con el voto de las 2/3 partes, los elige para el periodo constitucional de mandato. Como ustedes recordarán, la Cámara de Diputados se tardó más de un año en nombrar a los últimos 3. Y esto metió, bueno, aquí el doctor Valdés nos podrá comentar el asunto, metió al IFE en una situación inédita, ¿no? Y estuvo a punto de poner en riesgo la organización misma del proceso electoral. Pero ahí no hay intervención del Ejecutivo, solamente interviene la Cámara de Diputados. Tenemos un caso, digamos, en el otro extremo, que es el IFAI. En el caso del IFAI, el Ejecutivo designa a los consejeros y el Senado tiene una extraña facultad que se llama no objetar. No es ratificación, no, porque en el caso de otros funcionarios, por ejemplo, el gobernador del Banco de México tiene que ser ratificado con el voto de los senadores. Igual ocurre con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero en el caso del IFAI, la ley, que no la Constitución, dice que el Senado pues deberá pronunciarse, pero puede no hacerlo, porque también hay afirmativa ficta. En el último caso de la designación, el Senado podría no haber dicho esta boca es mía, quedarse callado y dejar que operara la afirmativa ficta. Ya se hizo, creo, en un caso. En el caso de la maestra Pechar, me señala ella, no hubo pronunciamiento del Senado, sino fue vía afirmativa ficta. Entonces, simplemente el Senado no se pronuncia, pero como hay afirmativa ficta, opera la designación. Entonces tenemos mecanismos distintos de designación que sería bueno revisar, sería bueno ver si podemos homologar. ¿En qué casos, cuando hay designación del Ejecutivo, el contrapeso efectivo debe ser una de las dos cámaras ratificando de manera expresa? Y ya quitarnos de esta figura un poco estrambótica de que pues objeta, y si objetas, ¿qué pasa? Y si no objetas, pues no pasa nada. Entonces creo que ahí hay un terreno de futuro. Y el otro terreno, tan importante o más, es cómo vamos a evitar que se siga produciendo la partidización de las designaciones. Hemos entrado a un terreno verdaderamente negativo para el futuro de las instituciones autónomas de nuestro país, porque en el seno del Congreso se ha impuesto la práctica de la partidización y, uso el término de uso común, el cuoteo. Me tocan tantos a mí, tantos a ti y tantos a ti. Y ahí nos la llevamos. Y por encima de las consideraciones de idoneidad, experiencia, aptitud, se privilegia la cuota partidista. Y como dicen los clásicos, en estos organismos no entra el que sabe, sino el que cabe. Y eso viene siendo muy negativo. Lo digo con todo respeto para los integrantes de esos órganos. Muchos o la mayoría de ellos merecen todo mi reconocimiento, todo mi respeto. Son mexicanos que han demostrado capacidad en el ejercicio de su función. Pero el hecho de que en el Congreso se les marque de esa forma, este es el que puso el PRI, este es el que puso el PRD, este es el que puso el PAN. Creo que es nocivo para los funcionarios y para las instituciones. Tenemos que construir un sistema de pesos y contrapesos que involucre a los poderes de la Unión en estas designaciones, porque pues como tenemos que reconocer que hay una limitante, como somos un Estado laico, Dios no puede intervenir en la designación de consejeros electorales, ni podemos importar
extranjeros para que los designen. Tenemos que encontrar mecanismos institucionales en donde las instituciones de la República, los poderes de la República actúen con criterios y visión de Estado en estas designaciones, porque de lo contrario vamos a terminar en fenómenos que ya se vivieron en otros países. Pienso en la crisis italiana de los 80, cuando Italia se convirtió en un estado de partidos. No había un partido de Estado, sino que los partidos se tomaron al Estado y se cuoteaban todo, incluyendo las designaciones, por ejemplo, de magistrados de la Corte o de ministros de la Corte. Este es un enorme problema y me parece que viendo hacia adelante es de lo más importante que tenemos que construir. Paso rápidamente ya en los últimos minutos a una revisión casi telegráfica. Hay una debilidad institucional en los órganos autónomos de ámbito local. No hemos logrado, cuando menos en el ámbito que nosotros conocemos bien, que es el de los institutos electorales locales, también los tribunales electorales locales, no hemos logrado estabilidad y permanencia de los consejeros y de los magistrados. Pasa la elección, cambia el Congreso, cambia el gobernador, los partidos se sientan, se encierran, destituyen y vamos a cuotear de nuevo. Y entonces no hay ni permanencia, no hay estabilidad, no hay recursos. Los criterios presupuestales para estos organismos son absolutamente arbitrarios, dispares. Institutos a los que su gobernador y su Congreso les da bonanza y otros a los que mantiene a pan y agua. Sueldos dispares entre consejeros. Ahí están los datos. Lo que gana un consejero electoral de un estado a veces es 10 veces menos de lo que gana otro consejero electoral con las mismas funciones en otro estado. Y lo mismo pasa con financiamiento de partidos. Opera la discrecionalidad. Hay quien propone que vayamos a un Instituto Nacional de Elecciones, que convirtamos al IFE en el único organizador nacional de elecciones. La propuesta tiene bemoles. Somos una república federal, la federación está compuesta por estados libres y soberanos en su régimen interior. Si ya tampoco los vamos a dejar hacer sus elecciones locales, pues ya revisemos realmente de qué tipo de federalismo estamos hablando. Yo creo que una posible solución, lo dejo apuntado, es pasar no de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional de Elecciones, sino ir a una Ley General de Elecciones, que establezca bases comunes, criterios comunes, aplicables tanto a la institución federal como a las instituciones electorales estatales. Una ley general en los términos que señala la propia Constitución cuando hay concurrencia de los 3 órdenes de gobierno en una materia. Y entonces creo que podríamos fortalecer a esos institutos. Hay que romper inercias, hay ya mecanismos que no nos están funcionando, que son simplemente herencias del pasado. Hay que fortalecer, ya se dijo en la mesa anterior, la transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos autónomos, de todos, sin excepción. Y resolver el problema de los partidos. Aquí nomás una precisión a lo que, sin meterme en la polémica entre mi amigo Mauricio Merino y el exauditor superior de la Federación, los partidos sí son fiscalizados, los fiscaliza el IFE. El IFE tiene una unidad especializada, dotada de autonomía técnica y de gestión para auditar a los partidos políticos. ¿Por qué se decidió no incluir a los partidos en la ley de la Auditoría Superior de la Federación? Por una razón, porque la auditoría es un órgano técnico de la Cámara de Diputados y los partidos están representados en la Cámara de Diputados. Entonces, si se dejaba que fueran la auditoría la que decidiera sobre la fiscalización de partidos, en el momento de imponer sanciones, ¿quién podía resolver? La Cámara de Diputados. ¿Y ustedes se imaginan al PRI votando en la Cámara de Diputados la multa de 1,000 millones? Pues claro que no. Por eso se decidió que el IFE tenga esa facultad, porque esté en el marco de la integralidad de sus funciones. Hay que fortalecer la fiscalización sobre los partidos, sí. Hay que meterlos a un régimen de transparencia y de rendición de cuentas, sí, pero tengamos cuidado en no meter reformas que van a salir peor, pueden dar resultados no deseados. Termino ahora sí, riesgos y oportunidades, además de los que ya mencioné.
Hay un riesgo, otro riesgo evidente, la captura de los órganos autónomos por los sujetos regulados. La captura del IFE por los partidos, porque al final de cuentas el primer sujeto regulado del IFE son los partidos. La captura de otros órganos reguladores, la COFETEL, pues le acaban de perdonar una multa de no sé cuántos miles de millones de pesos al monopolio de la telefonía mexicana. O la captura de otros órganos de este tipo. Necesitamos que los órganos reguladores y los órganos autónomos conserven su independencia y su autonomía, en primer lugar, frente a los sujetos regulados. Que los sujetos regulados no puedan presionarlos, no puedan obligarlos a cuestiones que van en contra de su función y de su naturaleza. Y creo que frente a la transición gubernamental, la pregunta que tenemos es ¿qué efectos puede tener sobre esta construcción institucional que arranca en los años 70, que ya casi llevamos 3 décadas en ello? ¿Qué efecto podría tener que tengamos el regreso al gobierno unificado? O sea, ¿qué le puede pasar a los órganos reguladores si en los siguientes 3 años, 2012, 2015, por 2015 tendremos de nuevo elección intermedia, tenemos ejecutivo con mayoría en ambas cámaras, mayoría absoluta? ¿Hay escenario de posibilidades de eso? Sí, lo hemos analizado ya en varios foros. ¿Qué efectos va a tener esto sobre la existencia de los organismos autónomos? ¿Va a haber la tentación de capturarlos, de subordinarlos, de someterlos a los designios del presidente de la República, apoyado por mayoría absoluta en ambas cámaras? ¿O va a haber respeto y avance en la función de nuestros órganos constitucionales autónomos y en los órganos reguladores del Estado, de la actividad económica, perdón? Creo que no es un asunto menor y creo que eventos como este deben servirnos a todos para estar atentos en que no haya retroceso, en que no haya regresión. Al final de cuentas serán los ciudadanos los que con su voto decidan el 1 de julio a quién le dan o no mayoría o si no se la dan a nadie. Pero que ese hecho no se convierta en pretexto para regresiones autoritarias que pretendan desandar lo que ya avanzamos en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le paso la palabra a Leonardo Curcio. ¿Puedo hablar ahí? Puedes hablar, claro. Gracias, presidenta. Es un honor compartir el panel con tan distinguidos ponentes y quiero probar este atril, doctor Valdés, para ver si es igual al que van a usar los candidatos el día del debate. Se ha discutido mucho si debe ser transparente y deben o no traer acordeón, así los veo de manera directa. Yo agradezco mucho que me hayan invitado esta tarde a compartir con ustedes unas reflexiones sobre, en fin, la nueva agenda gubernamental y los desafíos que tenemos. Y a mí me gustaría de manera muy breve tomar las preguntas que nos plantea la doctora Péchard. Yo creo que la agenda inmediata que viene para los organismos autónomos es en primera instancia, y permítanme comenzar por lo más obvio, cumplir sus funciones. Y cuando digo cumplir sus funciones, no solamente quiero reconocer la parte, de perogrullo, que todo mundo lo debe hacer, sino que los órganos autónomos, al cumplir sus funciones, efectivamente nos están ayudando a resistir presiones, ya lo decía Jorge Alcocer de una manera muy clara, de los sujetos regulados, en el caso de la COFETEL o de la COFECO, que nos acaba de dar un espectáculo absolutamente incomprensible, en donde decide no multar a un operador y le dice: no te voy a multar a condición de que te portes bien y te comprometas a no impugnar mis decisiones ante tribunales. Creo que el tema tiene muchísima miga, no solo por recordarnos las concertaciones de otro tiempo, es decir, hago aquello que conviene independientemente del procedimiento legal, porque tutelo supuestamente un bien mayor. Yo creo que si los órganos cumplen con sus funciones con cabalidad y además nos ofrecen efectivamente un ejemplo, pueden no solamente ofrecernos contraste para ver el desempeño de otros órganos que están muy por debajo de lo que en estos momentos se requeriría, sino que nos ofrecen también, y quisiera abordar este asunto de manera más amplia, doctora Péchard,
Un efecto pedagógico y demostrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Los órganos autónomos del Estado, el IFAI, el IFE, la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones de derechos humanos, nos han enseñado que efectivamente en nuestro país se puede construir Estado, y se puede construir con criterios efectivamente profesionales, se pueden desarrollar capacidades efectivas, muy lejos de esas viejas enfermedades que ha tenido históricamente la administración pública mexicana, que es una altísima partidización, esto que en otros tiempos se llamó el sistema de despojo y ahora de manera breve le llaman el gobierno de las cuotas y los cuates. La idea está de que el reclutamiento, la promoción y la remoción de funcionarios depende estrictamente de favores partidistas o personales, que se puede efectivamente construir un órgano que al mismo tiempo que trabaje para edificar Estado, trabaje para desarrollar capacidades de los ciudadanos, para entender mejor el funcionamiento del Estado y defender y tutelar sus propios derechos, que pueden ser órganos que a través de mecanismos colegiados, supongo que no debe ser fácil trabajar efectivamente en órganos colegiados, pueden efectivamente quitarle protagonismo personal a los dirigentes, a los que dirigen esos órganos, y ofrecer a cambio de eso deliberación, votaciones y un espacio efectivamente para que los ciudadanos podamos enterarnos de los dilemas y las posibilidades reales que tienen los órganos de operación del Estado. Acabamos de ver cómo el Instituto Federal Electoral deliberó la posibilidad y la conveniencia de si debía o no el debate transmitirse por cadena nacional. Resulta efectivamente en un país acostumbrado a que las decisiones los toman los iluminados de arriba y la toman porque saben o porque les conviene a ellos, escuchar una deliberación pública, una serie de argumentaciones en un sentido y en otro de por qué conviene o por qué se adopta una decisión y no otra. Nos han enseñado también que en un país en donde la cultura patrimonialista y una amplia extensión de la corrupción en la administración pueden efectivamente crearse órganos donde con toda naturalidad la cultura de la integridad sea parte de la organización. No lo tenemos ni en el patrimonio genético, el tema de la deshonestidad o de la corrupción, ni el Estado mexicano tiene por qué funcionar completamente como funcionan todavía lamentablemente muchísimas áreas. Cumple pues un efecto, el que los propios órganos desarrollen su tarea, un efecto pedagógico y demostrativo que me parece altamente benéfico para el país. Y supongo que hay que incentivarlo no solamente para completar los blindajes constitucionales, a los que ya también aludía Alcocer, a los que se ha, digamos, aludido en estos días en este Congreso, para discutir con más amplitud los mecanismos de integración de esos órganos, para salvaguardar su patrimonio, para evitar esta tentación de crear tribunales encima de los órganos que puedan efectivamente estar cumpliendo una función de empantanamiento de las propias decisiones de los órganos. Y les digo esto no por cuestión puramente retórica. Si ustedes lo pueden bajar de internet, yo traigo aquí mi planisferio de Freedom House, en donde ubica efectivamente, no se los voy a, en fin, los circularé si quieren, pero en términos generales, si ustedes ven el plano del planeta, encontrarán que nuestro país, México, se ubica entre los países no libres del continente, no libres del mundo, y tenemos el triste honor de estar con Honduras, Venezuela y México entre los países que no son libres. Y no es que no seamos libres porque no podamos elegir a nuestras autoridades, por supuesto que tenemos un sistema electoral que nos permite, ha garantizado la alternancia, tendremos debates, hay competitividad en el ámbito electoral. Tenemos gobiernos constitucionalmente integrados, tenemos hasta donde yo sé, por lo menos hasta ahora, división de poderes, tenemos en fin una Suprema Corte que hace, un Poder Judicial que hace su trabajo, somos por tanto una democracia con todas las letras. ¿Por qué no somos? ¿O por qué la percepción de muchos sectores no somos un país libre? Déjenme tomar el tema que también ponía la doctora Pechard sobre la mesa, los asesinatos de periodistas y las amenazas a la libertad de expresión para concluir mi presentación. Tenemos, lo decía George Philip en un libro reciente en el que se preguntaba sobre la situación de México, saliendo al paso de si somos un Estado fallido o no, de si somos un Estado que tiene efectivamente capacidad de producirse y generar bienes
públicos, decía, me sorprende ver, dice el académico inglés, un país que puede garantizar, que tiene los instrumentos para garantizar la estabilidad macroeconómica, que tiene efectivamente la posibilidad de emitir moneda e incluso, a pesar de que durante años creíamos que esto no era posible, mantener su poder adquisitivo, es decir, tenemos un Estado que hace eso, tenemos un Estado que emite credenciales de electores y lo hace bien, que nos puede tener efectivamente un registro, que puede organizar una emergencia, como lo vimos con la H1N1, es decir, atender una emergencia. Sin embargo, tenemos un Estado que no es capaz, y ahí tenemos un contraste descomunal, de garantizar que si alguien es asesinado, reciba efectivamente la atención de la autoridad, haya una averiguación previa como Dios manda. No tenemos la certeza de que de esa averiguación se desprenda un debido proceso, que de ese debido proceso se derive una sentencia. Es más, tenemos la certeza de que lo más probable es que no ocurra eso, lo cual es terrible, ¿no? Que de una sentencia y que de esa sentencia se derive una sanción para el criminal e idealmente una rehabilitación del criminal, así como una restitución del daño a la víctima. El caso del asesinato es muy difícil, pero sí un desagravio, imposible, pero sí un desagravio a sus familiares. Es decir, aquí está el Estado haciendo eso. ¿Y por qué no es capaz de hacer eso? ¿Y por qué suponemos que es perfectamente normal que se organicen elecciones, que le confiemos un órgano como el IFAI, el que cuide o tutele nuestros datos personales, y suponemos que el Estado no puede evitar que un conjunto de cadáveres sean arrojados al lugar donde están despachando los procuradores, como ocurrió hace algunas semanas en Veracruz? A mí la respuesta me parece obvia y supongo que todos ustedes. El Estado no es capaz en estos momentos de desarrollar en todas sus áreas, de ahí el efecto pedagógico y demostrativo de los órganos que sí funcionan, que además de efectivamente eso crean islas de confianza en un país que tiene una brutal desconfianza el funcionamiento de sus aparatos, garantizar mínimamente el que los colegas periodistas puedan efectivamente desarrollar su trabajo para garantizar la libertad de expresión, que es el fundamento del resto de las libertades y el derecho de una sociedad a estar efectivamente informado. Quisiera concluir efectivamente diciendo que si no se retoma, para mí lo más urgente de la discusión en esta transición efectivamente es si no se retoma la idea de que tenemos no un Estado ideal, el Estado diseñado en las leyes o esto que llamo yo el ídolo de las reformas, como si efectivamente cambiar la ley fuese a resolver los problemas, pasar del Estado que imaginamos al Estado realmente existente, como en la época en que los socialistas hablaban no del socialismo ideal, sino del socialismo realmente existente, hacernos cargo que tenemos un Estado que en muchas de sus áreas es, ya no por un problema de diseño jurídico, sino por incapacidad propia, capacidades del propio gobierno a atender cuestiones fundamentales. Y eso evidentemente, a pesar de que tengamos elecciones, a pesar de que tengamos transparencia, acceso a la información, incluso comisiones que defiendan los derechos humanos, compromete de manera absolutamente increíble, además dramática, la viabilidad misma del país. Y me parece que la reforma del Estado, la discusión sobre lo que viene, debe tomar en cuenta ese reconocimiento. Tenemos un Estado que no es capaz de proteger las fronteras de este país. Decimos, o dice el presidente un día sí y un día también, que vienen cantidades enormes de armas ligeras de los Estados Unidos, y lo decimos como si fuera una maldición bíblica ante la cual el Estado no tiene absolutamente ninguna capacidad. Me imagino, y perdón que regrese al H1N1, que el secretario de Salud hubiera dicho, pues no tenemos nada que hacer, nos vamos aquí a morir todos de la dichosa influenza, porque no tiene capacidad para actuar. Yo creo que hay efectivamente, concédanme eso, en el contraste del desempeño de diversos órganos, una parte profundamente dramática del Estado mexicano, y es esta incapacidad para atender estos asuntos fundamentales. Por consiguiente, el que haya organismos, y celebro que aquí haya cabezas de esos organismos que funcionan en este país, nos convencen íntimamente de que su funcionamiento, además de garantizar las funciones para las que la Constitución, o sea, el propio Estado espera que cumplan, tienen este efecto demostrativo tan necesario para el país que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Leonardo Curcio. Tiene la palabra el doctor de la Fuente.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un honor estar en esta mesa con colegas tan distinguidos y en el marco de esta nueva reunión de organismos autónomos, que celebro que ya vaya en su 7ª edición. Yo recuerdo haber estado en la 2ª o en la 3ª y haber tenido ahí alguna participación que, por cierto, fue para mí una muy grata experiencia, como resulta esta ocasión. Yo empezaría por retomar, así sea brevemente, algo a lo que ya se refirió Jorge Alcocer y que tiene que ver con la historia pues realmente muy reciente de los organismos autónomos, salvo la de las universidades, y que siendo en efecto diferentes, también creo que vale la pena retomar algunos aspectos que pueden ser comunes, porque la autonomía de las universidades, que data de los años 20, es así, ya tiene un largo camino recorrido. Yo creo que a pesar de algunas circunstancias difíciles por las que han atravesado las universidades autónomas, hoy nuestras universidades autónomas son mucho mejor por ser autónomas que si no lo fueran. Y esto no es un asunto menor, es decir, la autonomía ha resultado en un valor muy importante para preservar la libertad al interior de las instituciones autónomas, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de investigación. La mayor contribución que han hecho las universidades autónomas, en mi opinión, a la vida pública de este país ha sido precisamente su contribución al Estado democrático, a la democracia. Y esto ha sido posible porque hay esa autonomía que permite que haya esa libertad plena y absoluta, tan fundamental, no solamente en el proceso formativo, sino en el proceso mismo de la consolidación democrática. Pero la autonomía universitaria ha logrado, en mi opinión, con mayor éxito que las otras instituciones autónomas, avanzar en el punto que parece ser uno de los cuellos de botella o de los hilos más delgados de estas instituciones, según hemos podido apreciar en los comentarios previos, y que tiene que ver con la forma de elegir a quienes dirigen y conforman esos organismos autónomos. No quiero decir con ello que, como lo ha hecho la universidad, y me referiré sobre todo a la que mejor conozco, que es la UNAM, pero con variaciones las otras universidades autónomas más o menos tienen un esquema similar, pero la forma como han resuelto la elección de sus directivos me parece que es mucho mejor que como lo han resuelto los otros organismos autónomos ya mencionados. ¿Por qué? Porque se da a través de un proceso democrático indirecto que permite que haya un consejo universitario donde los consejeros, profesores, alumnos, trabajadores son electos de manera directa por sus respectivas comunidades, y ese consejo universitario entonces elige a una junta de gobierno que pueden o no ser miembros de esa misma comunidad, y esa junta de gobierno, en donde hay 15 personas de muy diversas orientaciones disciplinarias, ideológicas, formativas, institucionales, son los responsables de designar a los directores y al rector después de un proceso de auscultación por ley, que les obliga pues no solamente a designar a quien crean que puede ser el mejor, sino a escuchar a la propia comunidad universitaria. Bueno, yo creo que este mecanismo, imperfecto, porque es imperfecto, es mucho mejor que el sistema de cuotas que prevalece en los otros organismos que son también autónomos. Porque coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho. Pasamos del dedazo, que era malo, a las cuotas partidistas, que me parece que es tan malo como el dedazo. Porque el dedazo era malo porque la naturaleza misma del dedazo es antidemocrática, pero también hay que reconocer que cuando el dedazo acertaba, hubo quienes lograron hacer avances muy importantes
en el desarrollo de esas instituciones. El problema es que pues se acertaba con una tasa muy baja, ¿no? Y no era, aparte, insisto, de que el proceso en sí no convence. Pero lo malo de las cuotas partidistas es que, como ya se ha insinuado aquí, los primeros que sufren las consecuencias de llegar a una posición tan delicada, tan sensible, tan compleja, a través de un mecanismo que se convierte en la práctica en las cuotas de los partidos, es que ellos son los primeros en erosionarse, es decir, ese proceso los desgasta de una manera brutal, injusta. Coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho, son personas muy respetables, que por lo menos merecerían de mi parte mi mayor respeto, pero lo malo es que cuando llegan a través de ese proceso, en donde viste claramente que están los partidos metiendo la mano, que están haciendo un proceso de cuotas efectivamente, esa misma persona, con méritos absolutamente intachables, llega desdibujada, llega erosionada. Su autoridad moral se cuestiona de inicio, y la única autoridad que pueden tener quienes conforman estos organismos autónomos, al final del día es su autoridad moral, es su independencia, es su prestigio, para que no ocurran hechos tan bochornosos como los que aquí también ya se han relatado. Entonces yo diría que el desarrollo, el crecimiento y la consolidación de los organismos autónomos es una de las mejores expresiones de los estados democráticos. Es un avance que tenemos que reconocer y valorar precisamente por eso, porque hemos avanzado. La autonomía universitaria en 29 se ganó a balazos en las calles. La autonomía del IFE, del Banco de México, de la CNDH y del INEGI, pues se ganó en el proceso de la apertura democrática, de la discusión, de los acuerdos, de la participación de los poderes del Estado. Y hay una gran diferencia de cómo se obtuvo una y cómo se obtuvieron las otras. Pero necesitamos, con un espíritu mucho más crítico y abierto, si queremos seguir fortaleciendo el Estado democrático, resolver, entre otros, este problema de la designación de los integrantes. No hay una fórmula que me parezca que pueda ser ni unívoca ni perfecta, pero sí hay cosas que pueden apuntar a tener una mejor posibilidad de avanzar, tratando de que los partidos políticos, con todo respeto lo digo, no caigan en la tentación, ¿no?, muy difícil de acotar, de querer de alguna manera dejar claro que fulano o fulana o perengano o tal, pues representan en ese organismo a su instituto político. Si le damos a los propios organismos una cierta capacidad de renovación, por ejemplo, no, quizá no en todos los casos, pero en algunos casos, a lo mejor uno sí y uno no, que el propio consejo, tomo el ejemplo aquí del IFE porque está aquí su consejero presidente, que en algunas circunstancias, por lo menos uno de los cambios que se den, sea el propio consejo, que ha mostrado ser bastante plural en algunas decisiones, quien pudiera proponer quiénes podrían reemplazar a quien está terminando su periodo, es decir, darle también, irle dando a cada organismo una mayor capacidad para irse ellos mismos, digamos, autodefiniendo en el rumbo que quieren tener por el tipo de personas que van incorporando a su consejo. Bueno, pues por lo menos si uno de cada 3 consejeros fueran designados por este mecanismo, ya acotamos en una proporción la mano de los partidos políticos. Y como esta se me ocurre que puede haber otras, no va a ser una ecuación sencilla, pero ciertamente tenemos que innovar, porque lo que más le conviene a México, lo que más le conviene al Estado democrático en México es tener organismos autónomos que tengan autoridad, que tengan prestigio, que tengan libertad, que tengan independencia. Pero ocurre en la vida real que, por lo menos
un número estimable de funcionarios públicos con quien he podido comentar estos asuntos a lo largo de los años, son muy renuentes a aceptar que haya realmente una apertura mayor y casi como que te plantean que, oye, pues no, ya les dimos, no, es que no nos han dado nada. Estos son procesos que los ciudadanos hemos ido planteando y en los que hemos ido avanzando precisamente porque desde la ciudadanía podemos hacer aportaciones a la democracia que no necesitan la tutela de los partidos políticos. Entonces aquí no es un asunto de dádivas, pero si ustedes platican con funcionarios públicos y plantean estos temas, verán cómo con una gran frecuencia aparecen estos temores, reticencias que evidentemente se transmiten a sus respectivos partidos políticos y esto se transmite a las bancadas que los representan en el Congreso. Partir de la base que un Estado es más democrático si cuenta con organismos autónomos más independientes es una premisa fundamental ideológica. Ahí hay una dosis de ideología. Hay quien cree en esto y hay quien no cree en esto. Y yo creo que es el momento en que este tipo de planteamientos deben de hacerse mucho más claros y deben de hacerse exigibles. No encuentro mejor espacio en la estructura del Estado democrático para la participación ciudadana que precisamente en estos organismos regulatorios que ahora van a tener, como nos explicaba Jorge, un cierto grado de autonomía técnica. No, deben de tener total autonomía y total independencia. Que quien vaya a presidir la COFETEL o la Comisión de Energía o la COFEPRIS sea una persona honorable, sea una persona que conozca el tema, que tenga prestigio, que haya mostrado que es independiente, que no le van a temblar las rodillas cuando tenga que confrontarse con o bien parte de los sujetos de su regulación o con los órganos del Estado. Si le da temor eso, que se dedique a otra cosa, ¿no? Que ponga un salón de belleza, con todo respeto, en donde los conflictos pues, son de otra naturaleza, si las clientas quedaron satisfechas o no, pero si están en asuntos del Estado, ¿no? Partamos de la base que tienen que tener esa capacidad, también ese liderazgo, esa autoridad moral. Lo que está faltando es mayor ética en el servicio público. Por eso ocurren circunstancias como las que aquí ya se han referido. Permítaseme para concluir tomar la otra pregunta que nos hacía Jacqueline bueno, ¿y a quién volteamos a ver? ¿A quién le planteamos si es que estamos de acuerdo con algunas de estas premisas? Bueno, yo creo que hay que voltear a ver a varios flancos y en varios escenarios. Por supuesto que al Congreso en una primera instancia, porque también hay que decirle al Congreso, con todo respeto, pero con toda fortaleza, que pues el hecho de que nos estén deteniendo la reforma política y que la estén acomodando y que le quiten las cosas que incomodan y con pocos argumentos y administrando los tiempos, pues esto es algo que la ciudadanía no ve ni con simpatía, ni con gusto, ni con complacencia. Nos está faltando quizá hacerles planteamientos que sean mucho más claros, mucho más directos, y creo que conforme vayamos avanzando esto puede ir teniendo cada vez un mejor eco, porque si lo analizamos en el tiempo, podríamos todos coincidir en que en efecto cada vez hay más sensibilidad a estos planteamientos. No la suficiente, pero hemos avanzado. Por eso soy de los que pienso que no son estos tiempos para guardar silencio, no son estos tiempos para acomodarse a ver cómo vienen las cosas. Son tiempos para decir, yo creo en esto, defender esas ideas y esas tesis, debatirlas en formatos más flexibles de los que tendremos en los próximos días, pero que finalmente son voces que deben de escucharse cada vez
con mayor fuerza. A mí me preocupa mucho, y es mi último punto, en relación al comentario que hizo Jorge Alcocer al final de su presentación, la idea de que teniendo mayoría absoluta en el Congreso un mismo instituto político, eso va a resolver muchos de los problemas que tenemos. Yo creo que ese escenario, en mi opinión, lo único que va a hacer es estimular con mucho más fuerza las tentaciones autoritarias. Y creo que México no está para correr, digamos, riesgos de esa naturaleza. Hoy en día se atoran algunas cosas en el Congreso, es cierto, y a todos nos gustaría que, pues, por lo menos algunas de ellas salieran con mayor fluidez, es cierto, pero también quizá decidir otras, teniendo una mayoría que les dé legalidad, lo único que va a ocasionar es trasladar el conflicto del Congreso a la calle. Y eso, me parece que ese escenario, hablando de transiciones gubernamentales, debemos de tenerlo también muy claro. ¿Dónde hay conflictos? Pues claro que hay conflictos, hombre. La democracia en el fondo es, yo no soy teórico del Estado, pero en mi opinión la democracia en buena medida es la administración de los conflictos, la administración civilizada, la administración razonada de los conflictos. Yo prefiero de todas maneras, si hay conflictos, que se diriman en el Congreso y no, porque eso sí sería una verdadera regresión, que volvamos a encontrar en las calles el espacio para resolver nuestros conflictos. Sería volver a los tiempos de la autonomía universitaria, cuando ésta se ganó a balazos en las calles de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Fuente. Le doy la palabra al doctor Leonardo Valdés. Voy a emular a mi tocayo Leonardo Curcio usando este atril, para que además el flanco izquierdo de este panel tenga el mismo comportamiento en sus presentaciones. Quiero agradecer a los organizadores la invitación, quiero agradecer también la brillante introducción de la doctora Péchard para provocar algo que veo va a ser un muy buen debate entre tres ciudadanos mexicanos que sin duda alguna tienen mucho que decir sobre los temas que ha planteado la doctora Péchard, pero me voy a separar, y lo hago ofreciendo una disculpa a la doctora Péchard y a los panelistas, me voy a separar del debate que se está desarrollando entre estos distinguidos ciudadanos, porque yo fui invitado a un evento sobre transición gubernamental y pensando qué puede decir el consejero presidente del IFE sobre la transición gubernamental, preparé una presentación acerca del proceso previo a la transición gubernamental. Antes de que un gobierno entregue a otro gobierno, hay que elegir al nuevo gobierno. Entonces, no puedo vencer la tentación de compartir con personas tan importantes, porque representan a organismos públicos autónomos, algunos datos y algunas reflexiones acerca del proceso previo a la transición gubernamental. Porque además es la materia del Instituto Federal Electoral y porque además es mi responsabilidad. De tal suerte que he preparado esta presentación, voy muy rápido, sobre proceso electoral federal, dimensiones y desafíos. Yo he dicho, y voy a tratar de probárselos, que vamos a enfrentar el próximo 1 de julio la jornada electoral más grande y más compleja de la historia de nuestro país. Y que esto se puede evidenciar si se analizan tres dimensiones de esta jornada electoral: la demográfica, la política y la institucional. Demográfica, por primera vez vamos a un proceso electoral con 80 millones de votantes. Estamos pagando el bono demográfico, la generación más grande de la historia
de nuestro país en términos de nacimientos es 1994 y la mitad de esos jóvenes van a poder votar por primera vez en este proceso electoral. 3.5 millones de jóvenes de 19 y 18 años votarán por primera vez, están ya inscritos en el padrón electoral, y otros 10.5 millones tienen menos de 24. Esto quiere decir no votaron en 2006 por presidente de la República, o sea que tenemos 14 millones de jóvenes que van a votar por primera ocasión por presidente de la República. Y eso, que demográficamente tiene su importancia, políticamente también tiene una importancia fundamental. Nacieron un poco antes o un poco después de que se creara el Instituto Federal Electoral, o sea que su socialización política se ha dado en el México de la existencia de un órgano autónomo que organiza las elecciones, con resultados altamente creíbles de los procesos electorales, con alternancia en el poder, no solamente a nivel federal, sino también en los estados de la República, con un sistema de partidos competitivo. En fin, es posible esperar un comportamiento distinto al de los ciudadanos de mayor edad en este grupo de 14 millones de ciudadanos. Para atender ese padrón electoral se van a instalar más de 145,000 casillas, van a ser atendidas por más de 1 millón de ciudadanos debidamente capacitados para ser funcionarios electorales. Voy muy rápido. La dimensión política, porque así lo decidió el legislador en la primera década de este siglo. Se han ido haciendo modificaciones a las constituciones y a las leyes electorales de los estados con el objeto de que coincidan las elecciones locales con la elección federal. En 2006 coincidieron 10 elecciones locales con la elección federal. Hoy coinciden 16 elecciones locales con la elección federal. Esto quiere decir que el 57% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, además de poder votar en la elección federal, van a poder votar en alguna elección local. Se eligen 6 gobernadores, se elige el jefe de gobierno del Distrito Federal, o sea, es una jornada electoral con gran densidad política en términos del número de cargos que están en la competencia, más de 2.100 cargos de elección popular en la competencia. Para el Instituto Federal Electoral, y esta es la dimensión institucional que quiero resaltar, este proceso electoral es la primera elección presidencial en la que se aplican a plenitud los mandatos de la reforma política de 2007-2008, reforma que en buena medida se instrumentó para resolver los conflictos producidos por el resultado de la elección presidencial del 2006. Esa reforma dotó al Instituto Federal Electoral de 53 nuevas atribuciones, entre las que está la administración del tiempo del Estado mexicano en la radio y la televisión, que constituye un nuevo modelo de comunicación política que tiene características que, si me permiten, más adelante voy a exponer. Vamos también con un nuevo modelo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos como producto de la reforma. Vamos con un nuevo procedimiento de cómputo en los distritos. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual y el segundo lugar lo solicita, hay que abrir cada uno de los paquetes electorales y hay que recontar cada uno de los votos para dar certeza al resultado de la elección. El Instituto Federal Electoral tiene nuevas facultades para ser árbitro durante los procesos electorales. Tenemos un procedimiento especial sancionador que en el término de 5 días nos obliga a tomar decisiones respecto de las quejas que presenten los partidos políticos. En este proceso electoral se han presentado 585 quejas, hemos resuelto 404. En 2005-2006 se presentaron 800 quejas, se resolvieron 72 antes de que terminara el proceso electoral. Estas dimensiones tienen un telón de fondo sobre el cual no me detengo, pero están ahí los datos y creo que son interesantes. Ha disminuido la diferencia entre el primero y el segundo lugar en todas nuestras elecciones y esto es un indicador innegable de la competitividad en las elecciones. La elección más competida la vivimos en 2006, en donde quien ganó la presidencia de la
República obtuvo solamente el 0.56% de votación sobre su más cercano competidor. Llamo la atención sobre la diferencia entre el primero y el segundo lugar en las elecciones de diputados. Si ustedes observan, 2006 es el 8.74%, es una elección mucho menos competida que la elección presidencial. Y esto me lleva a pensar y a postular, para tratar de moderar la hipótesis catastrofista planteada por mi buen amigo Jorge Alcocer al final de su intervención, la idea de que el votante mexicano es un votante bastante más sofisticado que en el pasado, ya no vota por la misma opción política en todas las boletas, está empezando a ser un votante que puede votar por el candidato de un partido en una boleta, pero puede votar por los candidatos de otros partidos en el resto de las boletas electorales, y más cuando hay elecciones coincidentes, de tal suerte que preparémonos para ver comportamientos diferenciados de votación y posiblemente esto lleve a que no volvamos a la hipótesis del gobierno unificado, sino que mantengamos una representación bastante plural en los órganos legislativos, independientemente de que quien gane la presidencia de la República lo hará por mayoría relativa, porque eso dice nuestra Constitución y nuestra ley electoral. ¿Cómo se ha preparado el Instituto Federal Electoral para enfrentar los retos que implica una elección de esta naturaleza con esas dimensiones? Primero, hemos hecho un gran trabajo de actualización normativa, hemos renovado todos nuestros reglamentos. Ninguna decisión en el Consejo General del IFE se toma de manera arbitraria, todas se toman en el marco de algún reglamento, algún lineamiento que fue aprobado con anticipación y que puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tal suerte que esta adecuación normativa nos dice que tenemos los instrumentos para tomar las decisiones importantes de la organización del proceso electoral. Esto ha implicado muchas sesiones del Consejo General del Instituto, también el desahogo de las quejas ha implicado muchas sesiones. Solamente en lo que va del proceso electoral hemos estado sentados en la mesa del Consejo 200 horas. En el año 2009 estuvimos sentados ahí más de 300 horas durante el proceso electoral. Hemos también impulsado la profesionalización de la autoridad electoral. Tenemos quizá el servicio profesional electoral más importante de la administración pública mexicana. Está aquí presente el doctor Mauricio Merino, que fue un gran impulsor de la modernización del servicio profesional electoral. Hemos seguido avanzando. Hoy se accede a los cargos de responsabilidad en la institución, en el servicio profesional electoral, solamente por concursos de oposición, y afortunadamente nuestros concursos de oposición son altamente competidos. Solamente para llenar 329 plazas para prepararnos para el proceso electoral tuvimos más de 16.900 aspirantes que compitieron para obtener una plaza en el servicio profesional electoral del IFE. Tercer pilar para el Instituto Federal Electoral, la ciudadanización de sus órganos, la ciudadanización de sus procesos de toma de decisión. Para nuestros 32 consejos, que están constituidos por 192 consejeros ciudadanos, hicimos también convocatorias públicas, tuvimos más de 4.500 aspirantes, solamente 9 de ellos fueron recurridos por instrumentos ante los órganos jurisdiccionales, y además hicimos un gran esfuerzo para lograr la equidad de género en la constitución de los consejos del Instituto Federal Electoral. También para elegir los consejeros distritales, son 1.800 propietarios, tuvimos más de 21.000 candidatos, una gran cantidad de ciudadanos dispuestos a incorporarse a la autoridad electoral. Para los más de 34.000 capacitadores asistentes electorales que hacen el trabajo de ubicar a los ciudadanos que serán los funcionarios de casilla, tuvimos una gran cantidad de aspirantes, 148.000 también
convocatorias públicas. Y el eslabón último de la ciudadanización son los funcionarios de casilla. Hicimos ya la insaculación de más de 8 millones de ciudadanos. Les voy a mostrar los datos de cómo vamos en términos de su capacitación. Retos del proceso electoral. Yo he elegido 6 retos de este proceso electoral que son fundamentales para el Instituto Federal Electoral y para su consolidación como órgano autónomo del Estado mexicano. Primero, la actualización de la credencial para votar. No los aburro con todos los datos que están ahí, ustedes ya saben que hicimos toda una campaña, CIE03 renueva. Lo que les quiero decir es que el 88% de los plásticos que se van a utilizar en esta elección han sido expedidos después de 2006 y cada plástico que se expide implica una actualización de la base de datos. Esto quiere decir entonces que vamos con un padrón electoral muy nuevo en términos de su actualización. Casi 80 millones de ciudadanos. Segundo reto, mantener el modelo de comunicación política. La parte más conflictiva de la aplicación del modelo de comunicación política ha sido el que tiene que ver con la transmisión de los promocionales de los partidos políticos en las estaciones de radio y televisión. Estamos en este proceso electoral pautando 18,240 promocionales en las 2,335 emisoras de radio y televisión. Ayer con un industrial de la radio discutíamos acerca de cuántos impactos son al día. Son solo 96 impactos, no son tantos, no son millones de impactos al día. Lo que sucede es que como es propaganda política, pues molesta a los ciudadanos. Pero lo cierto es que hemos logrado que, a pesar de que a la industria no le gustó la reforma en esta materia y rechaza el modelo de comunicación política que se ha constituido, hemos tenido un gran cumplimiento de la industria. Del 2009 al 2011, 51 elecciones, una federal, 50 locales, se transmitieron en tiempo y en forma el 97% de los promocionales. Solo en la precampaña 98% y en lo que llevamos de la campaña el 98.5% de los promocionales se han transmitido en tiempo y forma. Una atribución que desde 94 tiene el Instituto Federal Electoral es el monitoreo de noticieros, con la idea de que la presencia de los candidatos en los noticieros no sea un factor de inequidad en la competencia. Estamos haciendo el monitoreo apoyados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y los datos son, me parece a mí, bastante interesantes. La candidata del Partido Acción Nacional ha tenido el 32% del total del tiempo en los noticieros de radio y televisión, el candidato de la coalición Compromiso por México el 30%, el candidato de la coalición Movimiento Progresista 23.5% y el candidato de Nueva Alianza el 13.5%. Lo importante de esto es que además de los datos agregados en la página del IFE se exhibe el tiempo que cada noticiero le ha dado a cada uno de los candidatos y esto le da no solo información a los ciudadanos, sino la libertad de decidir si quiere seguir escuchando el noticiero de mi tocayo Leonardo Curcio o quiere cambiarle a otro noticiero en virtud del comportamiento, del tiempo que Leonardo Curcio le da en su noticiero cada uno de los candidatos. Tercer reto, quizá el más complejo, la capacitación de los ciudadanos, la instalación de las casillas y el desarrollo de la jornada electoral. ¿Por qué el más complejo? Porque nos basamos en un sistema muy sofisticado. Jorge lo conoce muy bien, es autor intelectual de una parte de este sistema, un sistema muy sofisticado para garantizar la imparcialidad de los funcionarios de casilla. Hacemos un sorteo, el 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral tienen que ser capacitados y tienen que ser habilitados para poder ser funcionarios de casilla. Ha decrecido el interés de los ciudadanos por ser funcionarios de casilla, esto ha hecho que decrezca el nivel de escolaridad de los funcionarios de casilla y no es que quien tenga menor nivel de escolaridad no pueda ser funcionario de casilla, lo puede ser, pero es más difícil capacitarlo y el Instituto Federal Electoral tiene que diseñar estrategias cada vez más sofisticadas para capacitar a los funcionarios. Traemos un impacto de las situaciones de seguridad en algunos estados de la República que hemos ido resolviendo.
No me detengo en los datos del avance de la capacitación, pero como pueden ver ustedes vamos bastante bien. Cuarto reto, oportunidad y credibilidad de los resultados electorales. Me queda un minuto, solamente les quiero decir que hemos renovado el programa de resultados electorales preliminares. Ahora, además de los datos que estarán a disposición en Internet, a las 8 de la noche del lunes siguiente vamos a subir la imagen digitalizada de todas las actas de las 3 elecciones, presidente, diputados y senadores, de tal suerte que las personas no solamente van a tener los resultados capturados en el PREP como tradicionalmente los tienen, sino además van a tener las imágenes digitalizadas. Me voy muy rápidamente al quinto reto, que es el de la fiscalización del uso de los recursos por parte de los partidos políticos. La reforma creó una unidad técnica autónoma para llevar a cabo este trabajo. Nuestra fiscalización es de auditoría, de tal suerte que tenemos que esperar a que presenten los informes los partidos políticos para hacer la fiscalización. Y por supuesto que hoy la unidad tiene muchos más recursos que lo que tenía el IFE en el pasado, pues no existe secreto bancario, fiduciario, fiscal para llevar a cabo la fiscalización. Sexto reto, y con esto estoy terminando, la experiencia segunda apenas del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Para el IFE importante en dos perspectivas. La primera, porque es un derecho ciudadano y hay que tutelarlo y hay que permitir las condiciones, construir las condiciones para que se haga realidad. Pero quizá lo más importante es que la primera experiencia fue una experiencia muy costosa. A precios actuales, 348 millones de pesos, solo 32,000 votantes. Y hemos hecho un esfuerzo de planeación en la institución, hemos hecho un esfuerzo de coordinación en la institución, hemos bajado el costo a 196 millones de pesos y traemos un incremento de 44% en la lista nominal de votantes. Suponemos que van a votar muchos más mexicanos que en el pasado y para el IFE esto es importante porque nos demuestra a nosotros mismos y le demuestra a la sociedad que con menos presupuesto podemos atender a más ciudadanos. Y ese es un reto de futuro del Instituto Federal Electoral. Termino con 3 certezas. La ley y los plazos se van a cumplir, se están cumpliendo, incluso en aquellos largos 14 meses en los que no estaba debidamente integrado el Consejo General del IFE, no dejamos de cumplir con ningún plazo, de tal suerte que pueden ustedes tener la certeza, y esta es la segunda, que el domingo 1 de julio a las 8 de la mañana se iniciará la instalación de todas las casillas en todo el territorio nacional. El compromiso del Servicio Profesional Electoral del IFE es que los ciudadanos puedan votar y para que puedan votar hay que instalar las casillas y las vamos a instalar. Y tercera certeza, la noche de la jornada electoral el consejero presidente del IFE va a dar resultados, así sea por una estrecha diferencia entre el primero y el segundo lugar, porque ya tenemos la experiencia de que cuando no se dan a conocer esos resultados se producen condiciones de inestabilidad política que no queremos se vuelvan a repetir en este país. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos ahora media hora para abrir el debate. Quisiera empezar por hacerle una pregunta. Tengo ya algunas preguntas del auditorio y en lo que vamos haciendo esta primera ronda, ustedes pueden animarse a nuevas preguntas. Voy a empezar con mi pregunta al doctor Valdés. Efectivamente, usted reseña que hay avance en la competitividad en nuestro país. Se puede también reseñar que el ciudadano ahora en su voto es más sofisticado, más complejo, porque quizá tiene la convicción de que hay una oferta plural. Pero ¿qué pasa con la participación electoral? Podemos pensar que hay aquello de lo que hablaba Rafael Segovia, pues ya hace mucho, en el 85, del hastío electoral, porque sí hay una preocupación y creo que con esto yo pasaría a hacerles otras preguntas, si me lo permiten, que tiene que ver con efectivamente la creación de organismos públicos autónomos fue una fórmula para atacar la desconfianza que existía en los gobiernos, en las instituciones gubernamentales, si me lo permiten. Y lo que vemos ahora, después de lo que han ustedes argumentado y expuesto,
es que efectivamente hoy nos enfrentamos al reto de que esa desconfianza pues ya se trasladó a los organismos autónomos. Tiene que ver a lo mejor con, como decía Jorge Alcocer, con la falta de homologación en la regulación, con lo que ya hemos insistido tanto Jorge como el doctor de la Fuente, como el propio Leonardo Curcio, en la fórmula para el nombramiento y en esta fórmula que se ha partidizado. Y entonces aquí aparece como este otro fenómeno o este gran problema que atajar, que es efectivamente el de la partidización de las decisiones y, pues, si quieren, el que los organismos autónomos sean rehenes efectivamente de, pues, por un lado de los partidos, por otro lado de los poderes fácticos y por otro lado de sus propios regulados. Y quisiera, pues, si quieren, volver a llamar la atención sobre esto que ponía en la mesa Jorge Alcocer: ¿qué pasaría con los órganos autónomos si de veras hay un partido que domine en el gobierno y en el Congreso? Sobre todo en el entendido de que yo subrayo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor de la Fuente, que un Estado democrático fuerte es un Estado con organismos autónomos y con posibilidad de continuidad, y no que cada vez que hay un relevo en los órganos autónomos, pues hay un temor, una amenaza de pérdida de autonomía. Y esto ligado a algo que también señalaba Jorge Alcocer, que era de qué manera, pues quizá más enfáticamente en el plano local, pues una de las formas de amenazar es con el presupuesto reducido, con las decisiones pues muy discrecionales. Y finalmente, algo que me parece que señaló Leonardo Curcio con mucha claridad es: tenemos hoy pues una serie de libertades garantizadas o de ejercicios democráticos, pero parece ser que tenemos un Estado que es incapaz de hacerse cargo de una serie de tareas que son pues esenciales de cualquier Estado, ¿no? Como dar la seguridad jurídica a los ciudadanos. Entonces, pues, si quieren, dejamos esas primeras preguntas y si me permiten, leo esta primera ronda de preguntas del público. La primera es para todo el panel: ¿cómo ciudadanizar la supervisión de las finanzas de los sindicatos? Una al doctor de la Fuente: de acuerdo a su postura política, ¿qué margen de credibilidad dará al IFE como garante de la transparencia en las elecciones? Licenciado Jorge Alcocer, ¿qué opinión le merece la desaparición del Instituto Electoral Estatal para que el IFE sea quien organice la elección local? Leonardo Valdés, ¿qué opina que en los portales de Internet de gobiernos estatales, municipales y en comisiones se hayan inhabilitado las obligaciones de transparencia, o sea, que se haya bajado información de las páginas de las dependencias gubernamentales? ¿Qué piensa Leonardo Valdés de los valores que representa la transparencia y la rendición de cuentas, y cómo justifica que en el IFE se ha visto involucrado en escándalos de poca transparencia que reduce la credibilidad del instituto? Y finalmente, ¿por qué tanto gasto en las elecciones si en otros países cuesta el voto ciudadano mucho menos dinero? Muchas gracias. Si quieren, hacemos la ronda en el mismo sentido. Por favor, Jorge Alcocer. Gracias. Voy a intentar ser muy puntual y no abusar del tiempo. Empezaría con una precisión a mi querido amigo, el presidente del IFE. Yo expuse un escenario de riesgo. Yo le llamé de riesgo. Juan Ramón le dijo que el para él le parecía preocupante, pero al señor presidente del IFE le parece catastrófico. Me voy a tener que sumar a él. Pero así estamos, ¿eh? Ese escenario existe y es parte de nuestro juego democrático. O sea, eso le toca resolverlo a los ciudadanos. Si deciden darle mayoría absoluta a un partido político, y además con nuestro mecanismo de premio a la mayoría, recuerden, ahorita lo comentábamos, con el 42.3% de la votación nacional emitida y 167 distritos de mayoría, un partido que tenga estas dos condiciones obtiene 251 diputados
la mitad más uno. ¿Ese escenario está planteado hoy? Sí, sí está planteado. Vean ustedes las encuestas, pero además el PRI ganó en el en el 2009 ganó 187 distritos, 20 más de los que necesita para, con la combinación, irse a 251. Estamos ante un escenario de reintegración de ejecutivo con mayoría en ambas cámaras, sí. ¿Eso es un riesgo? Sí. ¿Puede terminar siendo catastrófico para los, entre otros, para los organismos de los que hoy estamos hablando? Sí. Pero no es fatal. No tiene por qué ser fatal, va a depender de muchos factores. Para empezar, nadie puede modificar la Constitución por sí mismo, porque hay una cláusula pétrea en nuestra Constitución. Nadie puede tener más de 300 diputados por ambos principios. Y para reformar la Constitución se requieren 2/3 partes, 333. Claro, si ya tengo 300 en el extremo, pues ya nada más faltan 33, digamos que el grado de dificultad es menor. El escenario está ahí planteado y creo que en relación a los organismos autónomos, lo que habrá en cualquier circunstancia que insistir es en la necesidad de su consolidación, del respeto a su independencia y a su autonomía. Yo veo con preocupación, lo digo a propósito de lo que señalaba la maestra Pechard, por ejemplo, tratándose de los órganos de acceso a la información en los estados, ya se produjeron varios intentos por quitarles especialización, por mezclarlos con otros ámbitos, ¿no? Entonces que también atiendan lo administrativo. Oigan, ¿y por qué no atienden también las quejas sobre bomberos o sobre… ¿Por qué? Necesitamos que los órganos autónomos sean especializados, ¿sí? Lo mismo está ocurriendo, por cierto, con los tribunales electorales en los estados. Por ahorro presupuestal les están encargando también tareas que competen a los tribunales de justicia fiscal de justicia fiscal y administrativa, y los están mezclando, quitándoles especialización. En materia de lo electoral, a mí no me cabe duda, eso de estarle metiendo a los tribunales electorales locales tareas de justicia fiscal y administrativa es contrario al 116 de la Constitución. Punto. No se puede. Pero tratándose de los institutos de acceso a información, no, como no lo tenemos bien definido en la Constitución, se va a seguir intentando, Y además el otro elemento para, pues voy a usar el término coloquial, para apergollarlos, es por la vía presupuestal. Pues entonces te bajo el presupuesto o no te autorizo que hagas nada, te doy los sueldos y además te bajo los sueldos porque vamos a entrar en austeridad y se lastima a estos órganos. Termino, yo creo que la fiscalización de las finanzas de los sindicatos es tarea que corresponde y derecho que corresponde en primer lugar a los trabajadores agremiados a los sindicatos. Hay que exigir que los sindicatos, a los primeros que les presenten cuentas de qué hacen con las cuotas sindicales, pues es a sus trabajadores, ¿no? Que son los que aportan. A mí me encantaría saber qué hace el CENTE con el dineral que recibe de cuotas, pero la verdad, ese derecho le corresponde primero a todos y cada uno de los maestros de México que están aportando a las finanzas de ese sindicato. Y me parece que entonces, por ahí hay que empezar. Desaparecer los institutos estatales electorales, no, lo digo claramente, no me extiendo, no estoy a favor, no. Yo estoy explorando una solución del tipo Ley General de Elecciones, que nos permita poner un piso jurídico común para los institutos locales que compartan con el IFE este piso común. Pero no creo que la solución sea llevar al IFE todo el proceso electoral local. Creo que no nos serviría. Sobre el gasto en elecciones, sí es un gasto alto, comparado con el presupuesto nacional, pero el doctor Valdés tiene los mejores datos. Tampoco estamos, digamos, no creo que lleguemos al 0.3%, 0.4% del presupuesto nacional. Suena muy aparatoso, el IFE cuesta este año 10,000 millones de pesos, ¿sí? Pero el IFE tiene una tarea que no tiene ningún otro instituto electoral en el mundo. El IFE expide lo que es el documento de identidad que usamos 70 y tantos millones de mexicanos, 80. Pues eso le cuesta al IFE cada año más o menos el 40-45% de su presupuesto. Si el IFE no tuviera que hacer la tarea de identificación, pues entonces el presupuesto del IFE bajaría. No tengo duda que hay que hacer todo para ahorrar, para bajar, para racionalizar,
y también para rendir cuentas y para transparentar. Pero sinceramente no creo que nuestro problema en materia de órganos autónomos esté, empezando por el IFE, en su presupuesto. No creo que esté ahí. Leonardo, por favor. Gracias, doctora. A mí me gustaría rápidamente retomar la discusión del ominoso escenario que aquí se ha planteado de un gobierno mayoritario, imaginar que por las dos vías pudiésemos tener un presidente mayoritario con control de las cámaras, con control territorial, según varias encuestas puede ganar el PRI efectivamente Jalisco, Yucatán, hasta Coajimalpa, vamos, puede ganar el revolucionario institucional, y si eso es efectivamente una, digamos, posible regresión, yo creo que sí, efectivamente el volver a la tentación de que concentrar el poder político resuelve problemas en un país, es una ecuación que en muchos casos resulta tentadora, o escucho a muchos compatriotas decir que el problema que ha tenido el país es la dispersión del poder y que la concentración del mismo podría ofrecer bienes y servicios públicos diferentes. Y yo les planteo, y se los comento a ustedes rápidamente, dos escenarios. Ciertamente la concentración de poder político te puede llevar a una gobernabilidad funcional mayor, es mucho más sencillo el ordeno y mando que pasar por una negociación por el Congreso, tener órganos que te estén controlando, tener órganos que te estén diciendo toda la información la tiene que abrir. Digo, es mucho más fácil gobernar sin transparencia, sin rendición de cuenta y sin controles constitucionales. Que la gobernabilidad funcional puede mejorar, no deja de ser una hipótesis. Creo que está ahí. La experiencia nacional nos indica que los gobiernos locales, los gobiernos estatales, con mayorías absolutas en los congresos, no dan mejores gobiernos, dan gobiernos más opacos, decisiones arbitrarias y en muchos sentidos regresiones. En el ámbito internacional no me voy a extender en ello, pero tenemos ejemplos de líderes virtuosos que concentran, digamos, poderes democráticos que para algunos son dudosos. Está el caso de Lula, por ejemplo, que gobernó a golpe de medidas provisorias, lo que aquí llamamos trámite preferente, con posibilidad de que el Ejecutivo tenga decreto y comprando diputados. Es una forma de gobernar efectivamente. Si eres un líder virtuoso y das buenos resultados, las cosas van bien, pero también puedes tener el escenario Putin o el escenario Correa. Una concentración de poder no implica efectivamente una mejor, digamos, calidad en el gobierno, está por discutirse eso, pero aún así yo creo que el tema político es importantísimo y hacen muy bien los que lo discuten, lo hemos oído aquí de los doctores Alcocer y de la Fuente, te genera un problema, lo decía bien el doctor de la Fuente, de legitimación de las decisiones, del espacio para los opositores, es un problema de primer orden, pero permítanme distraerlos a un tema que no es necesariamente muy popular y muy sexy, pero me parece central en estas discusiones, y es que aún imaginando a un Peña con todos esos poderes, aún así seguiría teniendo un Estado ineficaz. De la noche a la mañana no tendría agentes aduanales que le permitieran controlar efectivamente el flujo de armas, tampoco, como por ensalmo, tendría policías confiables, ni capacidad de administrar los gravísimos problemas territoriales que tiene este país y las amenazas a la libertad de expresión. Tendríamos más bien, permítanme deslizar el escenario, una tentación de decir, oiga, esto de los derechos humanos es una monserga. Si quieren efectivamente eficacia en la seguridad, me tienen que dar capacidades especiales y no estarme dando lata con eso. Eso de que me estén pidiendo que abra mis páginas de internet y organice mis archivos y vigile los datos personales en un escenario en donde la eficacia es el único criterio, me parece riesgosísimo. Además de que una buena parte de los blindajes que hoy tenemos, blindajes de órganos autónomos, podrían ser vistos efectivamente por los sujetos regulados. Yo supongo que la ley electoral, después de este proceso y este acoso sobre la misma por parte de algunos actores, me refiero a órganos, digamos, medios de comunicación de una manera muy clara, la van a revisar y van a decir, oiga, ya pasamos por las urnas este asunto y ese modelo de comunicación política hay que revisarlo, pero no me extiendo en ello. Este tema de los blindajes es fundamental. Aún un Peña controlando todo eso sería un Peña
por hablar de él o de cualquier otro, sin las capacidades institucionales para gobernar. Ese es el gran tema de este país. En los 80 discutimos que había que tener burocracias económicas que dieran certeza y credibilidad al exterior. En los 80s y 90s construimos institucionalidad electoral. En los principios del 2000, que es una gran proeza, construimos acceso a la información y transparencia. Yo me pregunto en qué momento vamos a construir dos cosas que dejo simplemente sobre la mesa y me callo. Órganos de seguridad mínimamente funcionales y una coordinación entre las entidades federativas, porque aún un presidente mayoritario va a ser, además del jefe del gobierno federal, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y el mecanismo de coordinación federal para que esos órganos funcionen y den resultados no es un asunto de quién ocupe el sillón presidencial o con cuántos diputados cuenta. Ya hemos visto que las mayorías, esta legislatura lo demuestra, no resuelven o no deciden cuando los intereses tienen, los intereses creados y los propios poderes fácticos capturados efectivamente al propio órgano legislativo. Por tanto, existe la posibilidad de que la concentración de poder te dé eso, pero también existe la posibilidad de que la concentración de poder y la no competencia electoral te dé un gobierno como el de Tamaulipas, te dé un gobierno como el de Veracruz, te dé un gobierno como el de Rodrigo Medina, que pueden tener soporte popular, incluso mayoritario. Es más, ni competencia hubo en Tamaulipas, y a cambio de eso, un gobierno que no funciona. En fin, yo creo que lo político tiene su peso y es importante que reflexionemos sobre ello, pero llamo su atención sobre el tema del desarrollo de las capacidades institucionales, que en el tema de la seguridad pública y la libertad de expresión es fundamental. Gracias. Yo creo que el razonamiento que acabamos de escuchar del doctor Curcio es impecable, me parece realmente impecable, y bueno, pues queda claro que las regresiones no son buenas, que la concentración per se del poder tampoco garantiza absolutamente nada, y que una preocupación adicional, si me permiten agregar a las que ya se han presentado, es que dónde van a quedar los derechos de las minorías en un escenario que aquí ha sido calificado sucesivamente de riesgoso, preocupante, catastrófico y ominoso. Bueno, esos han sido los calificativos que se ha llevado este escenario. A mí me preocupan mucho los derechos de las minorías porque hemos avanzado con mucho esfuerzo. Ha habido organismos autónomos específicos que han realmente zancado una parte del camino para que puedan las minorías empezar realmente a tener los derechos que les corresponden, y en la medida en la que el balance de pesos y contrapesos se pierda, mucho me temo que otro problema puede ser el que estos derechos que van adquiriendo un mayor reconocimiento por parte del Estado puedan también sufrir una regresión. Entonces son, como ven ustedes, múltiples las dimensiones y las aristas que tiene un escenario de esta naturaleza. Yo contesto a la pregunta muy directa que me hicieron: ¿qué margen de credibilidad me merece el IFE? Y lo hago aquí con gusto y junto al consejero presidente. Yo diría, desde luego, el IFE tiene, y qué bueno que lo tenga, una serie de atributos por ley que de alguna manera y en mayor o menor grado nos dan a todos ciertas garantías. Y eso es bienvenido, porque estamos sin duda mucho mejor como democracia con el IFE que sin el IFE. Pero tampoco puedo dejar de reconocer que en el proceso de la conformación del Consejo del Instituto hubo una serie de problemas que generaron precisamente, como lo hemos discutido hace un rato y en tantos otros foros, generaron una serie de preocupaciones por parte de la ciudadanía. No se trata nada más
y qué bueno que a pesar de que tuvo 3 vacantes durante tanto tiempo, como nos lo comenta el consejero presidente, se trabajó intensamente durante este tiempo y seguramente los consejeros tuvieron que poner horas extras y no solamente horas, sino energías y concentración y talento e inteligencia para poder subsanar esta deficiencia que se mantuvo durante tanto tiempo. Pero el hecho en sí, obviamente, que de alguna manera generó una serie de inquietudes en amplios sectores de la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos tardamos un año en elegir a 3 consejeros? Esto no puede ser. Es decir, el tratar de negar que esto ocurrió, me parece que tampoco nos ayuda a resolverlo. Finalmente se llegó a yo considero, una decisión muy buena, y qué bueno que se incorporaron los 3 consejeros, que cada uno de ellos en lo personal, como decíamos antes, me merece mi mayor consideración y respeto, como me lo merecen todos los demás integrantes del Consejo. No es un asunto, pues, de carácter personal, es un asunto que tiene que ver más con este proceso lleno de tropezones, de dilaciones en el tiempo, que bueno, pues por supuesto que genera toda una gama de reacciones en amplios sectores de la sociedad. Y ojalá que estas experiencias, porque insisto, son instituciones jóvenes, nuestra democracia es joven, tiene que ir aprendiendo, tiene que irla asimilando, tenemos que ir dando pasos adicionales para que estas experiencias dejen al final un saldo realmente positivo y no vuelvan a repetirse. Entonces, creo que el Instituto Federal Electoral tendrá el próximo 1 de julio su prueba de fuego, porque al final todos estos esfuerzos que se han realizado previamente, de alguna manera, pues nos muestran que está preparado, que ha habido trabajo, que se han previsto escenarios. Bueno, está bien, qué bueno que así lo hagan. Para eso fueron nombrados, esa es su responsabilidad, y qué bueno que lo estén haciendo con esmero, con sensibilidad. Pero la prueba de fuego es el día de la elección. Y bueno, pues creo que después de esta próxima elección, con todas las complicaciones que ya podemos anticipar que tendrá y con todas las previsiones que se han tomado para tratar de sortearlas con transparencia, credibilidad, oportunidad, en tiempo y forma, como dirían los abogados, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si logramos pasar esa gran prueba de fuego, toda la sociedad y de una manera pues muy señalada el organismo que ha sido creado ex profeso para vigilar y conducir ese proceso de parte del Estado mexicano. Así que ojalá, porque a todos nos va a acabar beneficiando que el proceso salga en los mejores términos posibles. Y yo creo que todos tenemos la obligación de decir cómo lo vemos, de alertar si es que identificamos algunos focos que pudieran en un momento dado cambiar de color y desde luego asumir la responsabilidad que nos toque a cada uno para que el proceso salga bien. Y entonces, el 2 de julio, pues tendré más elementos para contestar la pregunta que me han formulado. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Yo voy a contestar las preguntas puntuales que me hicieron en sentido inverso, como fueron presentadas. Miren ustedes, el tema del costo de la democracia es un tema importante. En el IFE hemos estado trabajando sobre ese asunto. Mostré que el sexto de los retos que les compartí es el del voto de los mexicanos en el extranjero, porque estoy convencido que con planeación, coordinación y mejor administración, el IFE puede atender a más ciudadanos con menos recursos, porque efectivamente este país necesita muchos más hospitales, muchas más carreteras, muchas más universidades, muchas más escuelas, y será conveniente que en el futuro
una parte del presupuesto que se ha dedicado para la construcción de nuestra vida democrática se pueda orientar hacia esas labores fundamentales del propio Estado. Pero quiero decirles que no es solo mi dicho, ha habido una evolución. Nosotros tenemos un cálculo preciso del costo de operación del Instituto Federal Electoral respecto del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Les comparto a precios constantes. En 2000, el costo de operación del IFE por ciudadano empadronado era de 144 pesos, casi 145 pesos. En 2003, 131 pesos. En 2006, 130 pesos. En 2009, 115 pesos. En 2011, 85 pesos. Entonces, sí hay un proceso de mejor administración de la institución para disminuir sus costos de operación, e insisto, no es solo mi dicho, están los datos. En la página de internet tenemos una publicación que se llama El costo de la democracia para entender el presupuesto anual del Instituto Federal Electoral, y ahí ustedes lo pueden consultar. Mi posición sobre la cuestión de la transparencia, yo diría que el IFE, y no es solo la posición del consejero presidente, el IFE es una institución con una gran vocación hacia la transparencia. Se habla de escándalos que tienen que ver con la administración. Quiero decirles que justo porque somos transparentes, porque los informes del Contralor se dan a conocer en el momento mismo que los presenta la Junta General Ejecutiva y el Consejo General de la institución, es que se han producido esos debates respecto del uso de los recursos en la institución. Pero además tenemos una política permanente con la transparencia. Solo en los primeros meses de este año hemos recibido 2.153 solicitudes de información por el sistema de transparencia, y ya superamos todas las que se recibieron en 2006. Estamos atendiendo en un promedio de 10 días las solicitudes de transparencia. El 78% de las que se han recibido en este año han sido satisfechas con oportunidad, y solo el 20% han requerido de algún trámite mayor. El 30% de las solicitudes de transparencia que recibimos es referida a información de los partidos políticos, y nosotros hacemos el trabajo para que el ciudadano tenga acceso a los informes y a los datos de los partidos políticos. Sobre el tema de que se haya retirado información de transparencia en los portales de dependencias gubernamentales, debo decirles que mi muy querida amiga, la presidenta del IFAI, me mandó un oficio sobre este particular. Respondimos el oficio con toda puntualidad, y entiendo que el IFAI hizo también algunas gestiones, porque desde nuestro punto de vista es absolutamente una mala interpretación de la ley que los órganos de la administración pública retiren información relevante para la transparencia de sus portales de información. Otra vez, no solamente lo digo, tuvimos una relación epistolar que espero sirva para que no se oculte esa información, que es fundamental para el acceso a los ciudadanos. Y finalmente, la pregunta que me hace Jacqueline, que la verdad es una muy buena pregunta, porque este es un tema central de nuestra construcción democrática. Efectivamente, traíamos una tendencia decreciente en la participación, una tendencia decreciente además matizada con un comportamiento que es perfectamente explicable, cíclico de la participación. Elección presidencial, más participación; elección intermedia, menos participación. Pero en ese ciclo lo que traíamos era una tendencia decreciente en términos porcentuales de la participación. Los especialistas, los encuestadores, los sociólogos, para 2009 pronosticaban una participación de entre 30 y 35%. Esto a partir del dato duro de que en 2003, la elección intermedia anterior, la participación había sido del 42%. Yo creo que en buena medida por los cambios en el modelo de comunicación política,
también porque hemos estado depurando el padrón electoral. En el año 2009 la participación no fue del 30 o del 35, fue del 45%. O sea, tuvimos 3 puntos porcentuales arriba de la participación de la elección intermedia anterior, que fue la de 2003. Esto quiere decir que al parecer empieza a remontarse la tendencia decreciente en la participación en nuestras elecciones. Y tengo la convicción de que esto va a suceder también en la elección presidencial de este año. Vamos a tener una mayor participación de los ciudadanos y solamente pongo 3 argumentos para fundamentar lo que digo. Primero, el modelo de comunicación, esta gran cantidad de promocionales en la radio y la televisión le dan información al ciudadano con suficiente anticipación acerca de la fecha de la elección y los cargos que se van a elegir. Y las encuestas han demostrado que cuando el ciudadano tiene esa información con anticipación, la probabilidad de que participe en las elecciones crece significativamente. Segundo, vamos con un padrón electoral muy depurado. Decía yo, el 88% de los plásticos son nuevos, de tal suerte que vamos a tener muchos menos difuntos incluidos en la lista nominal y tenemos una mejor actualización de cambios de domicilio, que son los 2 grandes elementos que estaban desactualizando el padrón electoral. Y tercero, las elecciones coincidentes también son motor de participación, en la medida en que hay más campañas electorales, en la medida en que están en juego gubernaturas, que está en juego la jefatura de gobierno del Distrito Federal, esto se convierte también en motores de la participación, de tal suerte que por esos 3 factores, por el nuevo modelo de comunicación política, por un padrón electoral más depurado y por la coincidencia con las elecciones locales, me permito sugerir que tendremos una alta participación en esta elección del próximo 1 de julio. Muchísimas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Leonardo Valdés. Todavía tengo algunas preguntas, pero desgraciadamente el tiempo ha concluido. Simplemente quisiera hacer una muy breve reflexión final. Lo que hemos podido oír de nuestros expositores es un diagnóstico muy preciso sobre en qué estado se encuentran los organismos públicos autónomos, de qué manera hay una serie de amenazas sobre los organismos autónomos, no solamente por la forma del nombramiento, de la forma de designar o de elegir a los integrantes de dichos organismos, sino también por lo incómodo que resultan para las autoridades gubernamentales y de qué manera esta incomodidad, esta no estar acorde con los trabajos que desarrollan los organismos autónomos, hacen que con frecuencia sufran justamente de bajo presupuesto o incluso de otro tipo de presiones. Pero además del diagnóstico, creo que está también algunas posibles soluciones a los problemas, es decir, el problema del nombramiento de los miembros, de los integrantes. Bueno, pues Jorge Alcocer nos ha dicho, hay que trabajar hacia una homologación en la regulación, aunque el doctor de la Fuente dice, bueno, pues es difícil pensar en una regulación unívoca, aunque él nos habla de pues el ejemplo de la UNAM como un buen ejemplo, aunque yo diría que en ese ejemplo todavía le falta mucha transparencia. Sin embargo, creo que efectivamente tenemos que voltear la mirada hacia algo que nos decía el doctor de la Fuente, pues que desde los propios organismos autónomos pudieran surgir algún tipo de iniciativa, de sugerencia para la construcción de estos nombramientos. Otra de las soluciones que plantean Jorge Alcocer dice, bueno, pues no vayamos hacia un IFE o un instituto nacional que organice todas las elecciones, vayamos a una ley nacional, y creo que esto sería también posible para el caso de transparencia. Entonces, si nosotros volteamos los ojos y vemos qué está haciendo España hoy de cara a una
posible ley de transparencia es una ley de transparencia de carácter nacional, con todo y que España tiene autonomías muy fuertes. Entonces, es algo que se puede hacer, es algo que está aquí en nuestra mesa. Y pues para concluir, creo que tenemos que irnos con la tarea que nos plantea aquí Leonardo Curcio. Aun cuando hubiera un gobierno unipartidista y un gobierno digamos que fuera exacto, unitario, en la medida en que tuviera control sobre la mayoría en las cámaras, aún así no se resolvería uno de los problemas que venimos arrastrando, que es efectivamente el de la falta de desarrollo de nuestras capacidades institucionales en algunas materias particularmente. Esta es una tarea que desde luego que los gobiernos, las legislaturas y pues desde luego la sociedad tenemos que ir trabajando hacia adelante. De verdad, muchas gracias Jorge Alcocer. Encantada de tenerte, Leonardo Curcio. Muchas gracias, doctor Juan Ramón de la Fuente, y gracias, señor consejero presidente Leonardo Valdés, por estar aquí, y gracias a ustedes de veras por acompañarnos. Muy buenas tardes. IFAI, 10 años de transparencia.